voy a seguir hablando de la cuestión de la casa. Hay mucho por hablar acerca de la diferencia que hay entre la casa como entidad física, es decir, estructura material con paredes y techo, y lo que es la casa interior. Es decir, la casa interior es lo que cada persona, cada alma tiende a albergar en su interior. Es el espacio físico interior donde uno se refugia al espacio más íntimo de cada uno, pero en ese espacio interior también tenemos la tendencia a acoger o albergar a aquellos a los que queremos o a los que estamos apegados. No solamente a veces a personas, también acogemos en nuestro espacio interior a otros seres queridos. Hay personas pues que, por ejemplo, acogen en su espacio interior el alma de sus mascotas o incluso lugares, espacios, otras realidades a las que están apegadas o vamos a decir que aman. Entonces la casa interior es un tema amplísimo que está en las propias raíces de la sanación espiritual de la casa. Pero si me pongo a hablar de la casa interior, bueno, tal vez esto quede demasiado psicológico, etéreo y espiritual para personas que lo que están queriendo es sanar su casa exterior, es decir, personas que notan problemas en su casa física, en el lugar, en la vivienda en la que viven, o que tienen problemas de otro tipo, por ejemplo, pues que no pueden quedarse en su casa o que no encuentran una casa adecuada, están yendo de aquí para allá y no acaban de dar con el lugar adecuado para vivir. Entonces esta necesidad es muy apremiante en muchas personas, existe mucha problemática hoy en día y voy a tratar de balancear un poco los capítulos, no hablando todo el rato de las cuestiones, digamos, más interiores, aunque seguirán estando ahí y volveré a ellas. De hecho, es que va a ser como un juego de tenis, un continuo toma y daca, porque es inevitable hacerlo así. No hay otro modo de hacerlo porque las dos realidades, la interior y la exterior, están relacionadas. Pero, aquí viene un pero, esto no es tan simple como que lo que dicen algunas personas, que tu casa física refleja sí o sí tu casa interior y lo que tienes en tu ser. O sea, esto se dice y se repite mucho. Tu casa es tu extensión. Bueno, pues lo siento, pues no. Esto no siempre se cumple. De hecho, hay muchas realidades diferentes en lo que son las estructuras físicas, las viviendas que ocupamos, que no siempre se corresponden con lo que tenemos en el interior. Y precisamente ahí radica el problema, muchas veces. El problema con el que muchas veces nos encontramos es que estamos habitando un espacio físico en el cual hay confrontación, choque, incoherencia o falta de armonía con lo que hay en nuestro interior o con lo que nos gustaría tener en nuestro interior. Bueno, aquí también hay mucha tela que cortar, mucha información, entonces, bueno, ¿cómo lo hago para poder resumir y poder hacer un capítulo útil, práctico, que se pueda aplicar desde ya a la vida de cualquiera? Y que tenga que ver con sanar los problemas de la casa física, porque a fin de cuentas es donde estamos viviendo la mayor parte del tiempo. La parte interior es importante, pero lo que está quitando el sueño a mucha gente son los problemas con la casa física. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues voy a hacer esquemitas, que esto me gusta mucho y se me da muy bien. Esquemitas de sanación espiritual de casas. Entonces, el primer esquemita que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se aborda la sanación de una estructura física, es decir, de una vivienda. Ahora no estoy hablando de tu casa interior, ni de tu ser o de tu alma. Eso está relacionado y va a salir de todos modos, ¿ok? Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Eso no te preocupes que va a salir. Pero vamos a decir, tú tienes un problema con tu casa física. ¿Cómo se aborda esto? Bueno, pues en primerísimo lugar, hay que saber que en el plano espiritual
existen leyes que no siempre conocemos y que tienen una relación con lo que nos sucede en el plano físico, aunque no siempre lo sabemos ver. En ocasiones las leyes del plano espiritual, digamos, están armonizadas con las leyes del mundo que habitamos y se parecen un poco a las leyes que se manejan en nuestro sistema de leyes, o sea, el de cada país, ¿no? Pero en ocasiones pues hay discrepancias, porque pues las leyes, digamos, del mundo mundano no siempre obedecen a las leyes del plano espiritual. Y esto, que la mayor parte de la gente desconoce porque nadie nos lo enseña, o sea, tiene que venir alguien del otro mundo para decírtelo, o yo qué sé, o sea, estas leyes son como una especie de normativa con la que te puedes estar estrellando sin saberlo, porque a lo mejor estás intentando una cosa que en tu mundo se permite, o sea, digamos, en el plano humano nadie le ve un problema a hacer eso, pero en el mundo del más allá, que está en relación directa con este, porque digamos es como, por así decirlo, el envés del tapiz, la parte, digamos, vamos a ver cómo lo digo para que se entienda. Estamos como habitando un mundo que tiene como un trasfondo, ¿no? Como si esto fuera un escenario teatral, aunque no me gusta demasiado la comparación, pero bueno, esto que se dice tanto, ¿no? De que esto es como si fuera un escenario. Bueno, y entonces hay una parte que está como detrás del telón, que es la que verdaderamente tiene el poder y el gobierno de algunas cosas en lo que representamos cada día, ¿vale? No es que todo sea fingido, no es que todo sea mentira, bueno, tiene que ver con el plano consciente y con el plano inconsciente y tiene que ver con los poderes sagrados y de todo tipo que gobiernan, digamos, que tienen poder e influencia en este plano. Entonces, bueno, estoy diciendo muchas cosas, pero es que si no, no hay modo de entender lo que quiero decir. Existe un conjunto de normativas y leyes, como digo, que rigen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en este plano. Entonces, una de estas normas dice que cuando tú quieres solucionar un problema en tu casa física, en tu vivienda física, lo primero que debes preguntarte es si estás habitando una vivienda que es de tu propiedad o no. Es decir, ¿de quién es la casa en la que estás habitando? Esta es la gran pregunta. Voy a dejar una pausa y la voy a volver a repetir. Tú, que tienes problemas con tu casa, ya sean problemas físicos de que todo se te daña, o de que nunca está la cosa bien, o de que no sabes dónde vivir, o que vas de aquí para allá, que no tienes... Bueno, pregúntate, ¿la casa en la que estás viviendo de quién es? Y ojo al dato, porque esta pregunta no siempre es fácil de responder. ¿De quién es en verdad esa casa? ¿Ok? Porque según la normativa del plano espiritual que rige tú solo puedes emprender obras serias, profundas de sanación, regeneración y reforma o mejora en tu vivienda si es tuya. Si es tuya, verdaderamente tuya, en propiedad. Si no, puedes hacer obritas, parchecitos, mejoritas, pero cosas chiquitas. No tienes derecho a emprender cambios serios, porque no es tuya. Bueno, no es un tema de derecho ni siquiera, es que no vas a poder, porque la propia estructura energética de la casa va a obedecer a su propietaria o propietario más que a ti y te va a generar problemas. Es decir, vas a estar peleando contra muros invisibles, contra estructuras energéticas que no está en tu poder cambiar, porque esa casa no es tuya. Esta es la primera gran cuestión, el primer gran esquema, que se abre en dos. ¿La casa es tuya o no es tuya? ¿De quién es la casa? Entonces, este es el primer ejercicio que yo propongo a quien quiera sanar su casa o los problemas con su casa.
O sea, el primer ejercicio es reflexionar sobre esta verdad que es una norma, insisto. O sea, bueno, ya sé que esto no lo puedo demostrar, no puedo invitar a la gente a pasar al otro plano, al más allá, al en vez del tapiz y decirles, mira, comprobad, es demostrable, científicamente demostrable, esto es una norma. No puedo hacerlo, pero sí puedo al menos dar testimonio de que llevo 22 años desde que hice mi primer pinito contribuyendo a sanar una casa, dándome de cabeza y confrontando esta cuestión. Es decir, tengo 22 años de comprobar con hechos y con reiterados procesos, conflictos, historias y anécdotas que esta norma se cumple. Se cumple tanto si el ser humano quiere como si no. Estas cosas son así. Entonces, piensa en ello, de quién es la casa. La casa que estás queriendo arreglar o con la que estás teniendo problemas, ¿de quién es? Responder a esta pregunta no siempre va a ser fácil, como he dicho. ¿Por qué? Porque a la hora de reflexionar acerca de la propiedad de la casa, también hay más de una cosa a tener en cuenta. En primer lugar, por supuesto, hay que ver quién está sobre los papeles como dueño o dueña de esa casa, porque eso tiene importancia. Es decir, es como en el plano físico, en este caso. Tú estás habitando, por ejemplo, alquilando una casa, estás pagando un alquiler por una vivienda, su propietario o propietaria tiene unos derechos y unas responsabilidades sobre esa vivienda y es la única persona que puede permitir o realizar reformas importantes. Por ejemplo, quieres tirar un tabique de tu casa, una pared, y hacer una habitación más grande. Tú, como inquilino, no puedes hacer algo así. Tienes que pedirle permiso al dueño, él tiene que decir sí, me parece bien, no, o lo hago yo. Incluso debería ser el dueño o la dueña quien corriera los gastos con eso, si es que estuviera de acuerdo. Pero normalmente esa clase de obras y reformas no corresponden al inquilino y no son cosas que se puedan hacer cuando estás habitando una casa que no es de tu propiedad. Entonces, en el plano, digamos, en la contraparte espiritual sucede más o menos igual. Por ejemplo, pues tienes un problema, qué sé yo, hay un problema severo en las tuberías de desagüe de tu casa. Se han roto o ha pasado algo grave y es un problema estructural. Tú, como inquilino, estás viviendo de alquiler en una casa, tampoco te corresponde eso. Eso no es que tú lo hayas roto, que lo hayas dañado. No, es un problema estructural de la vivienda. Es el propietario o la propietaria quien debe observar qué es lo que pasa ahí, hacerse cargo y decidir qué clase de obras quiere realizar, porque a fin de cuentas la casa es suya. Entonces, en el plano espiritual, de nuevo, sucede lo mismo. Es decir, si tú estás habitando una vivienda en la que hay problemas de desagüe espiritual, es decir, cosas de tipo energético que no desaguan bien, ojo al dato, porque esto le corresponde al dueño o a la dueña, probablemente incluso parte de los problemas energéticos que estés experimentando en tu vivienda, si no es de tu propiedad, sean problemas que reflejan lo que le está pasando al propietario o a la propietaria. Me explico, cuando la gente dice tu casa es tu extensión, tu casa refleja tu ser o tu alma, bueno, claro, sí, según, si tú estás viviendo de alquiler, perdona, bonita o bonito, tu casa puede estar reflejando perfectísimamente los problemas o todo lo que sea del propietario o de la propietaria. Entonces, ojo al dato, porque si tú quieres imponer tu molde del alma, o sea, hacer en tu casa todo lo que se corresponda con tu alma, puede que no te sea posible. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto sí podrás hacer de ese espacio tu propia, digamos, proyección. Podrás proyectar en él tu propio acomodo, pero solo hasta cierto nivel. Porque te vas a encontrar que al final, la estructura final, el molde final, solo el propietario o la propietaria tiene derecho para cambiarlo, modificarlo. Y si hay algo que te molesta mucho en la estructura física o energética también, insisto, de la casa que habitas, no lo vas a poder modificar excepto si vas de acuerdo con el propietario, la propietaria, etc. Bueno, me estoy repitiendo, pero es para que quede claro y porque además, bueno, esto
tiene diversas ramificaciones y matices a añadir. La cuestión de los propietarios y de las propietarias tiene mucha miga, porque en realidad siempre pesa más el molde o la influencia que imprime en una casa una propietaria mujer, hembra, por así decirlo, que un propietario hombre, macho. ¿Por qué? Porque una propietaria mujer hembra tiene útero y ella de por sí está configurada energéticamente para acoger y para dominar en su interior qué es lo que hay y qué es lo que no hay, para recibir, ¿no? Entonces, si tú estás viviendo de alquiler y hay un propietario hombre, es más probable que algunas obras y reformas se te permitan hacer que si es una propietaria mujer, porque la mujer tiende a ser mucho más dominante en la cuestión de la casa, porque su propia naturaleza física, el útero, y energética, la capacidad de ser espacio que acoge, pues lo lleva así, o sea, está en la naturaleza de la mujer. La mujer es como un gran nido, idealmente cuando la mujer está sana es un gran nido, un gran espacio de acogida. Como digo, si es que está sana. Entonces, bueno, tú no puedes pretender entrar a vivir en un nido ajeno, pagando el alquiler en este caso, y luego pues quererlo amoldar a tu gusto. Si es el nido de una hembra, puede que te deje vivir allí, pues como una hembra que acoge pues a otras criaturas en su espacio, pero no le toques las narices, no intentes cambiar demasiado las cosas, porque si intentas hacerlo, te vas a encontrar con una resistencia bastante importante, más importante que si el propietario es hombre. Y esto es así, yo además lo he podido comprobar en más de una ocasión además. Que la propietaria de tu vivienda sea una mujer tiene importantes ventajas, pero también importantes pegas, dependiendo del caso. Importantes ventajas porque, bueno, ¿en qué casos? En el caso de que esa mujer tenga un instinto maternal y de acogida muy grande, muy poderoso y sea protectora, te va a defender y te va a cuidar, vamos, como gallina a sus polluelos, te va a tener de inquilino y vale, no te va a permitir cambiar demasiadas cosas en su casa, pero te va a mantener arropadito y se va a ocupar de que no te falte nada, te va a mimar como inquilino. Esto en el caso, vamos a decir así, pues que sea un alquiler directo de inquilino a propietario. No estoy hablando de alquileres a través de agencias, esto es otro tema. O sea, los alquileres a través de agencias, digamos, son más impersonales. Ahí la cosa fluctúa más, no hay tanta huella del propietario o de la propietaria porque media la agencia, ¿vale? Pero igualmente, bueno, igualmente sigues sin ser tú el propietario y por lo tanto tampoco puedes emprender todas las reformas. Pero vamos a decir que la huella del propietario y la propietaria se desdibuja cuando es a través de agencia. Pero cuando estás alquilando a alguien directamente y esa persona, el dueño o la dueña, te conocen personalmente, te vienen a ver de vez en cuando para ver cómo estás. Esto, por ejemplo, en los pueblos sucede, por lo menos en España. O pues tienes que pagarles a ellos directamente. Hay lugares donde pues hay personas que te alquilan algo y tienes que, bueno, tener trato en determinadas circunstancias. Bueno, pues todo esto ahí influye mucho más, digamos, la huella del propietario o la propietaria en tu casa, pero sobre todo si es una propietaria. En este sentido, por ejemplo, también hay una marcada diferencia entre vivir en una ciudad donde todo es grande e impersonal, o sea, hay esta tendencia, ¿no? Los apartamentos, los pisos, los edificios estos de muchas plantas, bueno, pues todo esto son construcciones masivas. Y muchas veces pues los propietarios pues simplemente han comprado eso para invertir o lo han puesto en alquiler, bueno, de aquella manera, en fin, a través de agencias y todo pues queda como muy separado, ¿no? Muy bueno. Entonces, en casos así, normalmente
no suele haber tensiones entre propietario e inquilino. O sea, la norma de que si no es tuyo no lo puedes reformar se sigue cumpliendo y sigue afectando al plano psíquico y energético. Es decir, si tú estás viviendo en un apartamento de ciudad, en, qué sé yo, la planta número 12 de un edificio grande y empiezas a encontrar una serie de problemas en tu apartamento o en tu piso y tal, pues dependiendo qué problemas sean, los podrás reparar o sanear, ya sea físicamente o energéticamente o de las dos maneras, pero hay determinado tipo de problemas que no vas a poder. Pues porque tienen que ver con la estructura, tienen que ver con los fundamentos, con los cimientos, y eso pues atañe a la estructura general del edificio y atañe finalmente a quienes lo hicieron, a los propietarios, etcétera. Bueno, hay cuestiones aquí muy complejas. Pero, por ejemplo, pongamos en el otro extremo que estás viviendo en un pueblo, en una casa unifamiliar, y que esa casa pues estás viviendo de alquiler y conoces a los propietarios que son vecinos del pueblo y te encuentras con ellos cada 2 por 3 y entonces, bueno, pues cada cosita, problema que hay en la casa, pues lo tienes que comentar con ellos y tal. Bueno, pues ahí la influencia, el poder que tienen los propietarios sobre tu vivienda es muchísimo, digamos, mayor. ¿Por qué? Pues porque les importa mucho más esa casa. Muchas veces, además, en los pueblos, las casas que se alquilan a terceros, pues son casas ancestrales con las que existe un importante apego. Hablamos a veces de casas antiguas, que han sido la casa del abuelo, de la abuela, a veces incluso más antiguas, la casa del bisabuelo. Cuando eso, la familia, los descendientes de esa familia deciden alquilarlo a terceros, pues por razones económicas o para mantener pues, los costos que implica ir cuidando esa casa y tal. Bueno, pues cuando eso se decide hacer, bueno, la persona que va a vivir ahí debe saber que pasa a vivir dentro de una estructura que importa mucho a esa familia y a esos propietarios les va a importar mucho cómo se cuida el interior de la casa y qué se hace en él. O sea, te van a tener el ojo puesto. Va a ser inevitable que en tu vivienda, aunque sea el lugar donde vives tú, bueno, pues allí va a estar presente parte de la energía ancestral o familiar de aquella gente que te la ha alquilado. Esto, vamos a decir, no es una norma general, porque claro, había que ver caso por caso, pero es una tendencia enorme, por lo menos en el medio rural de España, y yo me la he encontrado muchas veces. O sea, por eso hablo de esto. Claro, yo no conozco la realidad rural de muchos países y, como digo, habría que ver caso por caso. Pero puede que haya personas que se reconozcan en este esquema. Entonces, ojo al dato. Cuando te dicen tu vivienda es una extensión de tu ser y refleja lo que tú tienes, vuelvo a decir, bueno, perdona, no. Si además de que vives de alquiler, vives en un pueblo, y quien te está alquilando la casa tiene tremendo apego a esa casa, porque fue la casa de sus abuelos, o la casa de sus padres, o porque contiene reliquias familiares, recuerdos importantes, bueno, pues no, esa casa, tú estás viviendo en un espacio prestado, porque pagas por él, pero te lo prestan, vamos a decir, te lo prestan, y además con unas condiciones bastante estrictas, estás sumergiéndote en una estructura energética, en una matriz familiar. Es casi como decir, esa propia familia es la que te alquila la casa. O sea, es la estructura familiar la que te está permitiendo vivir dentro de ella a condición de que pagues un dinero y lo mantengas, porque les interesa pues mantener esa casa. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes, claro. Las ventajas es que, bueno, hay casas hermosas, bonitas, sólidas, en lugares maravillosos que solo de esta manera serían accesibles a terceros. Entonces puedes entrar en una estructura que sea muy buena para ti en determinado momento y que te dé un impulso en la vida. Pero tiene una cara B, claro. En otras ocasiones esto se puede convertir en un continuo conflicto o en una pesadilla, incluso si entras en una estructura energética que choca con los intereses o la agenda de tu alma y te empieza a obstaculizar tu desarrollo en todos los planos. Porque a veces, pues,
Pues por desgracia, a veces hay gente que se va a vivir a una casa pensando que la experiencia será de una manera y se encuentra viviendo otra clase de situaciones surrealistas muchas veces, o que dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, pues muchas veces ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que estás viviendo en una estructura que no es tu estructura. No es la estructura de tu familia, ni siquiera, es la estructura de otra familia. La estructura energética plasmada en una estructura física que te acoge a cambio de dinero, sí, pero te vas a encontrar ahí dentro con lo que sea que esa familia lleve. Si además esa estructura te la alquila una propietaria, pues te vas a dar de cabeza contra todos los obstáculos y todos los problemas para cambiar o modificar esa estructura. ¿Por qué? No solo porque eres solo un inquilino y no eres un propietario, sino porque además, espera, que tienes que luchar contra la propietaria. No vas a poder. Esa es mi sentencia. No vas a poder, es más, desde el plano espiritual existe esa norma que he dicho, si la casa no es tuya, no te metas a hacer según qué porque no te corresponde, ni como derecho ni como responsabilidad. Entonces no te van a apoyar en determinadas batallas cuando la casa no es tuya de propiedad y además estás habitando una casa ancestral de una familia que quiere conservarla tal cual es. Entonces es que no vas a poder, no se te va a dar el poder o el apoyo, vas a fracasar, lo vas a pasar mal, puede incluso que pierdas mucho dinero en el camino o salud, energías, etc. Entonces, bueno, estos son solo 2 casos, pero hay más casos posibles. O sea, de hecho aquí la casuística, es decir, el recuento de casos, la variabilidad de casos y de historias es enorme, es riquísimo, daría para hacer un libro muy interesante y entretenido. Y voy a comentar algunos casos más, porque sí, podría estar aquí hablando horas, soltando la conferencia una detrás de otra. Pero, por ejemplo, voy a mencionar qué pasa cuando hay una persona de ciudad ajena a por ejemplo, a un pueblo, digamos que no tiene raíces allí o que no tiene una pertenencia en ese pueblo, que para invertir compra allí propiedades que son casas antiguas o casas rehabilitadas, bueno, hace allí unas obras, unas reformas y las pone en alquiler. Pongo este ejemplo porque es una opción posible, de hecho esto se produce. Hoy en día además, pues con el tema de que todo el tema inmobiliario se ha convertido en espacio de movimiento económico muy importante, pues hay mucha gente que con su dinero lo que hace pues es intentar comprar propiedades en medio rural. Entonces, este caso es interesante, o sea, en este caso las cosas no son ni de una manera ni de otra, es decir, estamos hablando de propietarios, pero son propietarios que han comprado viviendas antiguas, viviendas ancestrales antiguas, y luego las han puesto en alquiler. Y aquí la cosa se puede poner muy enredada, porque hay capa sobre capa de realidad, y si tú te preguntas de quién es la casa en la que vivo, pongamos que tú vives de alquiler en una casa antigua de pueblo, antigua pongamos que tenga más de 100 años o 200, vives en una casa antigua, pero sus propietarios son, digamos, personas nuevas, entre comillas, que vienen de una ciudad, que simplemente compraron eso para invertir. Y bueno, para sacarle un rendimiento, pues te la alquilan a ti. Mientras tanto, pues van pagando reformas o lo que sea, ¿no? Bueno, ¿en qué situación te encuentras cuando estás en esa casa y ves que hay problemas? ¿De quién es la casa? Ah, amigos, esa es la gran pregunta. Sobre el papel, la casa pertenece a los que han pagado por ella, pero en el plano de energía las cosas pueden ser diferentes. Porque aquí no siempre hay toda la correspondencia. O sea, hay personas que compran una casa antigua, ancestral, y de alguna manera están armonizados con esa propiedad. Hay como una correspondencia y se realiza una tarea espiritual conjunta y hay un acuerdo. O sea,
Las casas tienen alma y además a veces tienen una conexión con sus antiguos habitantes, por ejemplo, y sobre todo con aquellos que las construyeron, y sobre todo con la intención con la que fue construida esa casa. Dependiendo qué casas antiguas tienen, o sea, un sello, por así decirlo, una marca de fábrica, y eso va a ser muy difícil de cambiar. O sea, cuando hablamos de una casa que no es un edificio moderno hecho de ladrillos, que yo que sé qué, que se hace, por así decirlo, sin alma, en serie, de manera industrial, todas las casas iguales, bueno, eso, pues el sello que tiene es bueno, es profano, por así decirlo, es un sello de no importancia, pero hay casas antiguas que fueron hechas con una intencionalidad, algunas incluso con rito religioso incorporado, con oraciones, casas consagradas, casas donde vivieron familias con una práctica espiritual o incluso mágica. O sea, te puedes encontrar casas de muchos tipos, casas habitadas o construidas por gente perversa también. Bueno, en fin, entonces, bueno, esas casas, si han prevalecido a lo largo de los siglos y tú estás habitando una casa de esas, pues, ojo al dato, porque cuando te preguntes a quién pertenece esta casa, puede que el que menos importe sea el propietario que figura sobre los papeles. Es decir, porque en el plano espiritual esa casa sigue perteneciendo a sus fundadores, a sus dueños, o por lo menos esa es la impronta, la marca más fuerte, su influencia más fuerte. Si, como digo, esa casa ha sido comprada por unos propietarios acordes, digamos, o amoldados a esto, va a haber una correspondencia y va a haber un traspaso, por así decirlo, de poderes adecuado. De manera que los propietarios legales que figuran sobre el papel, es decir, los últimos que han comprado eso, se terminan convirtiendo en realmente apoderados de ese espacio. Pero en muchas ocasiones esto no es así. Es decir, en muchas ocasiones, pues esta gente nueva que solo busca invertir y no sé qué y que no tiene ningún conocimiento de lo que se mueve en tal pueblo o en tal zona o en tal barrio o en tal ciudad y compran pedazo casa, pedazo edificio antiguo y tal, si no lo hacen pues conectando con el alma de ese lugar o con el alma de esa estructura, pues muchas veces fracasan. Es decir, puedes haber comprado algo y esa casa te acaba echando a patadas. El alma de esa casa o sus antiguos dueños y propietarios, sus fantasmas, por así decirlo. Sobre esto se han hecho muchas películas, generalmente de terror, porque esta es una realidad con mucho peso en nuestra sociedad que, digamos, intenta aflorar en el subconsciente colectivo y lo hace a través de estas películas de terror que te advierten, ojo al dato, porque hacerte propietario de una casa no significa que la casa vaya a seguir tus pasos. Esa casa puede tener una historia y esa casa puede tener otros dueños. Pero yo no haría solamente películas de terror, porque puede haber muchas otras circunstancias que no sean necesariamente destructivas o dañinas, sino que simplemente puedes haber comprado una casa, qué sé yo, que fue fundada y construida, qué sé yo, por un artista, ¿no? Por ejemplo, un artista que además pues tenía una intención altruista o generosa de no sé qué. Tú la compras y quieres hacer cosas mezquinas con eso, cosas feas, cosas restrictivas y no eres generoso y no sé qué, bueno, pues te vas a chocar contra el espíritu del que decidió construir esa casa, porque es como chocar con su marca de fábrica. ¿Me explico? Entonces, bueno, puede que tú pienses he triunfado porque he comprado esta casa, que es muy bonita, pero si no caminas en esa casa, si no te mueves con, digamos, la administración y el cuidado de esa casa, siguiendo su marca de fábrica y siguiendo su espíritu, la propia casa y sus entidades, sus espíritus, su alma, por así decirlo, te van a acabar expulsando, te van a acabar rechazando. Puede que no signifique que la pierdas la casa, a lo mejor sigues siendo el propietario, pero no la vas a disfrutar. No la vas a disfrutar porque la casa va por un lado y tú vas por otro. O sea, el alma de la casa va por un lado y tú vas por otro. Y esto
que no me lo estoy inventando, bueno, aunque claro, no se puede demostrar, pero se puede razonar, se puede ver simplemente pensando en eso. Los sellos de fábrica imprimen en la energía una marca muy importante, imprimen unas intenciones, imprimen unas tendencias, y entonces eso está ahí, y eso no se borra así como así, porque el sello de fábrica está asociado con la propia estructura física, y para borrarlo tendrías que tirar la casa entera, tendrías que deshacerla, arruinarla. Entonces, para deshacer ciertos sellos de fábrica, o sea, tendrías que ir en contra de la propia estructura física que has comprado. Bueno, hay propietarios que están tan cegados en su, yo qué sé, en su cerrazón, en su visión estrecha del mundo, que a veces es lo que hacen. Compran una casa y la arruinan. La arruinan pues porque no empiezan a luchar contra el sello de fábrica, empiezan a luchar contra el espíritu o el alma de la casa y están empeñados en llevar ellos la razón solo porque han tenido dinero para comprar algo y se piensan que el dinero lo es todo en el plano energético espiritual, cuando no es así. No es así porque el dinero, de hecho, incluso es muy moderno y más moderno de lo que la gente piensa, incluso en lugares pues como en España, qué sé yo, mi bisabuelo, por ejemplo, era comerciante y gran parte de su comercio lo hacía con trueque. Construyó una casa muy grande porque tuvo pues 13 hijos, entonces, bueno, él construyó una casa muy grande, pero no lo hizo todo con dinero. Es decir, había parte de la cosa que era con trueque. Y bueno, y digo esto solo por decir, el dinero no lo es todo. O sea, hay muchas cosas que tienen peso a la hora de decir tengo poder sobre un lugar. El poder, inclusive el poder económico, el poder, o sea, la riqueza que viene del intercambio de bienes, a veces está más asociado con la capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos con otras personas que con esta actitud, ¿no?, de algunas personas de que se piensan que porque tienen dinero pues ya pueden ir por el mundo aplastando a los demás o haciendo lo que les da, en fin. Entonces, bueno, pues no es así, no siempre es así. O sea, por poder puedes, claro que puedes hacer muchas cosas con dinero, pero que te siga el alma de las cosas, que te siga el alma de la gente, que seas capaz de generar armonía, prosperidad, bienestar en un espacio o no, eso es otra cuestión y depende más de otras cualidades del alma que no tienen que ver con el dinero. Tienen que ver con tu capacidad o con la capacidad de esa persona de, pues eso, de llegar a acuerdos, de llegar a diálogos, de tratar a los demás con respeto, etcétera, etcétera. Entonces con las casas sucede igual. Las casas antiguas, las casas ancestrales, que suelen tener un alma muy marcada y muy fuerte, asociada con eso, con una huella de fábrica y tal, son un poco como esto que cuentan los artistas, ¿no? Cuando tú hablabas con un escultor antiguamente que agarraba, qué sé yo, un bloque de mármol para hacer una escultura, él decía, intento sentir lo que hay aquí dentro para hacerlo salir. La misma cuestión se ve, pues, por ejemplo, en el campo de la alta costura, que es un campo, pues, bueno, todo el tema del diseño de moda y tal, yo lo estuve manejando hace años, entonces, bueno, yo muchas veces escuché estas cosas en los talleres. O sea, tú puedes tener una idea de un vestido que quieres hacer, pero al final lo que manda es el tejido. Es decir, en tu cabeza pues puedes tener, pues eso, el diseño espectacular, pero cuando tienes una tela en las manos y solo puedes usar esa tela y es la mejor tela que has podido conseguir y ves que el comportamiento de la tela es muy particular, muchas veces te acabas dando cuenta que no vas a poder hacer ese vestido que habías pensado porque la tela pues cae de una manera que no permite esas formas, o la tela tiene pues una manera de doblarse que te está pidiendo que hagas otra clase de diseño. Entonces, ¿qué es lo que manda? Lo que manda siempre es la tela. Yo, bueno, con mis estudios de diseño de moda y de costura y todo esto, aprendí mucho sobre el trato con la materia y aprendí años antes, además de empezar a escuchar a las cosas y tal, aprendí que lo que manda es la materia en este sentido. Es decir, cuando tú quieres hacer una obra física, y aquí ahora lo extrapolo a las casas, cuando tú quieres hacer vivienda, lo que manda es la materia. Es decir, tú puedes tener una idea en tu cabeza, pero tienes que ver con qué piedras vas a hacer la casa,
son piedras, son ladrillos, o sea, ¿de qué va a ser tu casa? ¿La vas a hacer de adobe? Porque cada materia demanda una estructura, unos planos. No puedes hacer según qué con determinado material, porque se te va a caer, se te va a arruinar, va a salir hecho un desastre o va a ser feísimo. Entonces, cuando compras una casa, o sea, como inversor, ¿no? O inversora, o bueno, cuando compras una casa, tienes que saber que lo que manda, o sea, hay un espíritu en esa casa y es lo que va a mandar. Si quieres hacer obras o reformas, tienes que tratar de ver qué es lo que te está pidiendo esa casa. Porque siguiendo eso es como vas a conseguir reformar esa estructura o moldearla o arreglarla o adecentarla y que brille y que salga pues como una obra de arte, ¿no? Que digas, wow, qué bien, esta casa tiene alma, qué bonita es, o qué espíritu tiene y cómo respira esto, qué bien se está aquí, porque has respetado y obedecido el espíritu de la casa. Entonces, bueno, todo esto está mezclado en las cuestiones de la propiedad de la casa. Si tú estás de alquiler en una vivienda de estas, de propietarios nuevos que han comprado una casa antigua y tal, de algún modo estás vendido. O sea, vendido en el sentido de decir, solo vas a poder emprender obras y reformas adecuadas o solucionar determinados problemas de la casa que habitas si la compras y si es tuya. O si convences a los propietarios de que hagan tales y cuales reformas. Pero igualmente siempre habrá una traba final. Habría un caso en el que tú, siendo inquilino, tuvieras más poder que los propietarios. Propietarios nuevos me refiero, ¿eh? Estoy en este caso de que sean propietarios nuevos, que no sean los herederos ancestrales de esa casa. Pongamos por caso que tú sí seas heredera o heredero de ese linaje o de esa familia que construyó esa casa. Que tengas raíces en ese lugar. Pongamos que seas una persona que está retornando a su pueblo o a sus raíces. Y que te encuentras con una vivienda para alquilar, que no es tuya, que es de alguien al que ese pueblo ni le va ni le viene, pero simplemente compró algo allí, pero tú sí, tú tienes raíces en el lugar y además resulta que tienes un parentesco con quien construyó la casa. Pues veis, aquí sale un caso diferente, que no tiene que ver exactamente con los anteriores, porque en este caso el alma de la casa, si encajas con ella y si encajas con su huella de fábrica, con su espíritu, con la cosa ancestral, la actitud, las cosas antiguas que hay allí, si además los espíritus, las almas, los difuntos asociados a ese lugar te reconocen como descendiente de fulanito, aquel que vivió aquí, y de menganita, aquella señora, pues entonces tú vas a tener más poder en el plano energético que los propios propietarios que tienen tu casa. Es decir, sí, es como eres como si fueras una descendiente que regresa a la estructura familiar ancestral. Lo que pasa es que lo hace en calidad de inquilina, pero en realidad es heredera legítima para la estructura. Entonces, para acomodar ambos planos y para armonizarlos, lo que sería adecuado es que compraras esa vivienda o que pudieras hacer un acuerdo de uso mayor o un acuerdo de compra a futuro, un acuerdo de alquiler con derecho a compra, por ejemplo, porque entonces cuando tú compras esa vivienda es como que la estás redimiendo de los pesares que suponen haber sido comprada por gente que ni entiende tu estructura, ni entiende tu vocación, ni entiende tu huella del alma. Son solo inversores. Entonces, existe la redención de las viviendas. La redención de las viviendas es cuando son compradas por nuevos propietarios que, sin embargo, corresponden a las raíces ancestrales de quienes estuvieron allí edificando aquella casa y poniéndole su sello, o incluso pues de los propietarios o de poderes, familias que tuvieron poder en ese pueblo o en esa localidad. Entonces, la redención de las casas es una cosa muy hermosa y muy bella porque normalmente lleva paz a los lugares redimidos, porque el alma de las casas sufre
cuando no es utilizada, pues una vivienda o una estructura, cuando no es utilizada conforme a su estructura. Entonces, bueno, ya veis si hay casos posibles. O sea, de qué manera se puede ir viendo, ¿no? Esto de quién es el propietario. ¿Quién es el propietario de una casa? Es una grandísima pregunta. Es la primera que hay que hacer, como ya he dicho. Pero claro, no es tan simple de responder. Te puedes sentar y reflexionar, puedes abrir un ejercicio que dure días o semanas y empezar a preguntarte, bueno, ¿quién es el propietario de la casa que habitas? Puede que tú seas la propietaria o el propietario, que estés viviendo en una casa heredada o en una casa que te corresponde pues porque la has comprado. Pero pregúntate si eres realmente la auténtica propietaria. Bueno, si es de herencia, pues sí. Pero bueno, si no es de herencia, pregúntate, ¿tiene esta casa una huella o un sello de marca? O sea, ¿qué se hizo en la fundación de esta casa? ¿Qué es lo que está aquí dominando? Porque eso es el propietario, la propietaria, digamos, en la energía. La propia alma de la casa es su propietaria. El que la hizo o quienes la hicieron pusieron algo en su fundación, una intención, una marca, y eso va a estar luchando contra ti si no estás armonizado con eso. O sea, puede que digas, soy la propietaria, soy el propietario, y no seas del todo, solo en parte. Porque, como ya he dicho, el dinero no lo es todo y los papeles modernos no siempre están conformes a la normativa espiritual. Entonces, bueno, pueden darse muchos conflictos con esto. De hecho, hay conflictos entre inquilinos y caseros que tienen que ver con todas estas cuestiones. Pero también hay hay conflictos de propietarios con sus propias viviendas. Y conflictos, por supuesto, de inquilinos que viven en un lugar y no entienden por qué las cosas allí pues, se ponen complicadas. Pues pueden tener que ver con todas estas cuestiones. Me quedan 2 casos más por mencionar. Intentaré ser breve para no exceder de la hora, que ya voy por 47 minutos. Pero para que se vea, bueno, 2 ejemplos más de variación de casos que marcan una impronta muy fuerte en los conflictos que puedan haber respecto a una vivienda, ¿no? Otro caso sería el alquiler con derecho a compra, que es una fórmula bastante moderna, por lo menos en España, pero que existe, ¿no? El alquiler con derecho a compra le da un derecho y una responsabilidad extendida al inquilino. Sobre todo un derecho extendido, es decir, un alquiler con derecho a compra es un compromiso de compra, pero también es un compromiso del propietario de ceder esa vivienda. Es decir, cuando se firma un contrato de alquiler con derecho a compra en el plano espiritual, en el plano energético, lo que se está diciendo es casi voy a empezar a comprar esta casa a plazos. O sea, porque claro, normalmente el alquiler con derecho a compra se te descuentan después las mensualidades, todo lo que has estado pagando se te descuenta cuando finalmente compras la casa. Por lo tanto, no es exactamente compra a plazos, pero se parece y tiende a eso. Por lo tanto, no eres un simple inquilino. No eres un simple inquilino y normalmente cuando tú haces un alquiler con derecho a compra es porque estás muy convencido de que quieres esa casa sí o sí. Puede que lo hagas como una inversión, que no tengas un apego en sí a la casa, que solo la quieras comprar para tener una inversión y en ese caso, bueno, pues se abren una serie de posibilidades o puede pues que estés muy apegado a esa casa porque pues le tengas cariño o porque te guste el lugar o lo que sea. Y en ese caso, bueno, puede que ya te sientas casi como propietario y entonces, bueno, pues aquí también se abren toda una serie de posibilidades, de conflictos, etcétera. Pero vamos a decir que desde la normativa espiritual se le reconocen más derechos de hacer reformas, cambios y sanaciones energéticas sobre la vivienda a alguien que está pagando un alquiler con derecho a compra y que además, importante matiz, esa persona está comprometida con el alma de la casa, con el alma del lugar
y quiere escuchar, por así decir, el espíritu de la materia del lugar para actuar conforme a ese querer, ¿no? Como el diseñador de alta costura que escucha a la tela y siguiendo su tendencia realiza con ella el diseño más adecuado. Y bueno, me queda por decir el último caso, de qué pasa cuando surgen conflictos en una zona que es sagrada y en una casa que tiene que ver con algo sagrado, una casa consagrada, o una casa que fue pues antiguamente un templo, por ejemplo, bueno, un lugar de oración de algún grupo religioso particular. No voy a poner ejemplos, pero puede haberlos, ¿no? Imagínate, bueno, si voy a poner un ejemplo pillado de los pelos, imagínate que estás viviendo o que has comprado una casa que antiguamente fue una ermita, después eso fue desamortizado y pasó a manos privadas, ya no pertenece a la iglesia y se hicieron reformas, pero eso era una ermita y fue construido como ermita. Pues ojo al dato, porque eso tiene un espíritu muy particular que demanda una serie de cosas y tú no lo vas a borrar solo porque lo hayas comprado. Estás muy ciego si piensas que es así. Lo mejor que puedes hacer como propietario de ese espacio es seguir su espíritu y si quieres tanto alquilar ese espacio como hacer un proyecto allí, tendría que ser acorde con el espíritu del lugar, si no vas a tener problemas con la propia alma de la casa, problemas con los guardianes del lugar, porque ojo al dato, los lugares sagrados, las zonas sagradas tienen guardianes, tienen entidades energéticas con poder y no siempre buen carácter que velan para que ese espacio y esa zona y ese punto del mapa se utilice siguiendo una serie de normas o por lo menos sin cruzar determinadas líneas rojas. Pero el tema de las zonas sagradas y de las casas consagradas o de los espacios que fueron antiguamente lugares de culto y que se han reconvertido en viviendas es tan amplio y tan particular y está tan necesitado de que se verbalice y se reflexione que lo voy a dejar aquí porque ya llevo casi una hora hablando y bueno, ese tema requiere un capítulo propio, así que próximamente lo desarrollaré en otra parte.